El nombre Yahweh se escribe en hebreo con 4 letras conocidas como el tetragramatón y van de derecha a izquierda. Este conjunto de letras forma el nombre sagrado de Dios en la tradición judía y es a menudo transliterado en inglés como YHWH, debido a que el hebreo bíblico se escribía sin vocales. En la tradición judía, este nombre es considerado extremadamente sagrado y, por lo general, no se pronuncia en voz alta. En su lugar, se utilizan otros términos como Adonai, Señor, o Hashem, el nombre, cuando se lee la Torá o se hace referencia a Dios en la oración y la discusión. Yahweh es una revelación directa del carácter divino, una conexión íntima con el Creador del universo. Los antiguos hebreos respetaban tanto esta palabra, que ni siquiera se atrevían a pronunciarla en voz alta. Yahweh es un nombre único reservado para Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Este nombre proviene de las letras hebreas que, curiosamente, no incluían vocales. Es el equivalente a descifrar un mensaje de texto al que faltan todas las vocales. Acompáñame hasta el final y no te pierdas ningún detalle, para descubrir todos los secretos de Yahweh. ¿En qué parte de la Biblia se menciona a Yahweh? Aparece en varios lugares del Antiguo Testamento, pero se enfatiza notablemente en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. En esta escena, Dios se revela a Moisés desde un arbusto que arde sin consumirse. Cuando Moisés inquiere sobre el nombre de Dios, él responde, «Yo soy el que soy», que en hebreo se traduce como «Yo soy Yahweh». Este no es meramente un nombre, es una proclamación profunda de la esencia divina de Dios. Sin embargo, la importancia de Yahweh trasciende un simple apelativo, es un término cargado de historia, atributos y promesas divinas. Desde simbolizar la presencia perpetua de Dios hasta representar su carácter eterno e inalterable. Cada faceta de este nombre despliega una profundidad mayor de comprensión. Entonces, ¿qué nos revela el nombre Yahweh? Vamos con ello. Número 1. Yahweh es Dios, el creador de todo. Al reflexionar sobre Yahweh, uno de los aspectos más fascinantes es su naturaleza eterna, un concepto que desafía nuestra comprensión usual. Considera esto, todo en nuestro entorno tiene un punto de inicio, ¿no es así? Sin embargo, la existencia de Dios transcurre de manera totalmente distinta. Considera esta pregunta que casi todo niño plantea en algún momento: ¿quién creó a Dios? Es parecido a mirar el cielo nocturno y preguntarse hasta dónde llegan las estrellas. La respuesta, sin embargo, es directa: nadie creó a Dios. Dios simplemente existe y siempre lo ha hecho, sin principio alguno. Esta idea está profundamente anclada en las Escrituras. Observemos el nombre Yahweh, que significa «yo soy». No es meramente un nombre, sino una afirmación de su eterna existencia. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés interroga a Dios sobre su identidad, Dios responde: «Yo soy el que soy». Esto no alude solo a su presencia actual, sino a su existencia perpetua, a haber estado siempre allí. Es como si Dios nos estuviera diciendo: «Yo soy el que siempre ha existido, antes de todo lo que conoces». ¿Cómo podemos realmente comprender esto? Consideremos un relato bíblico, la historia de la creación. Recordemos cómo inicia la Biblia: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, en Génesis, capítulo 1, versículo 1. ¿Te das cuenta de algo? Dios ya estaba presente en ese inicio, como el agente de la creación. Él no fue creado, Él fue el creador. Todo lo que percibimos, tocamos y conocemos comenzó con Él. Él estaba allí antes de que se formasen las montañas, antes de que los océanos fueran llenados, y aún antes de que la primera luz disipara las tinieblas. Desde otra perspectiva, en el libro de Juan, encontramos un versículo que refuerza esta idea: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, en Juan, capítulo 1, versículo 1. Este término es otro nombre para Jesucristo, revelando que Él,
como parte de Dios, ha existido desde el comienzo. Es similar a abrir un álbum familiar y ver a un ancestro que siempre ha estado presente, inmutable y eterno. ¿Cuál es la importancia de esto para nosotros? Va más allá de simplemente comprender la esencia divina. Se trata del consuelo y el respeto que esto nos inspira. Imagina tener a alguien en tu vida que ha estado siempre y siempre estará, no existe un antes de ellos. Son una constante, inalterable y perpetua presencia. Esto proporciona un gran consuelo en un mundo donde todo parece tener un principio y un final. Yahweh se presenta como ese eterno constante. Esto trasciende la mera historia o teología, toca el núcleo de nuestra comprensión de la divinidad. Es reconocer que el Dios al que invocamos, al que rezamos y en quien confiamos, no está sujeto a las limitaciones temporales y existenciales humanas. Él es supremo, trascendiendo todo eso. Así que, cuando afirmamos que Dios no tiene principio, no es solo una reflexión sobre el tiempo, sino una profundización en la verdadera esencia de su naturaleza, eterna, no creada, perpetuamente existente. Esto nos recuerda que, sin importar los cambios que enfrentemos o cuántos inicios y finales veamos, hay una constante en el universo, Yahweh, aquel que simplemente es, que siempre ha existido y siempre existirá. Número 2. Yahweh significa el Dios sin fin. Imaginemos por un momento un mundo donde todo, desde los árboles y los animales hasta nosotros mismos, tiene un principio y un final. Todo lo que nos rodea inicia en algún momento y eventualmente termina, pero existe alguien que desafía esta norma, alguien que siempre ha estado presente y siempre lo estará. Sí, estás en lo correcto, nos referimos a Dios, y más específicamente, al nombre Yahweh. Este es un nombre verdaderamente singular y cargado de significado. Dios es eterno, lo que puede ser un concepto desafiante de comprender. ¿Cómo es posible que alguien no tenga ni principio ni fin? Precisamente, eso es lo que define a Dios. Este concepto se encapsula maravillosamente en la siguiente afirmación: Dios nunca terminará. Si Él no emergió, Él no puede cesar de existir porque Él es la existencia misma. En términos simples, Dios es la existencia en sí, es como la constante definitiva en un universo en perpetua transformación. ¿Quieres ver cómo se manifiesta Dios? Profundicemos en una narrativa bíblica que ilustra claramente esta idea. Los israelitas, el pueblo escogido de Dios, se hallan sumidos en la esclavitud en Egipto, sometidos a un trabajo extenuante y a grandes padecimientos. Elevan sus súplicas por socorro y, ¿quién responde a su llamado? Yahweh, naturalmente. Esto es significativo porque demuestra que Dios está perpetuamente presente, atento y compasivo. No apareció únicamente cuando la situación se volvió adversa, ha acompañado a su pueblo constantemente a lo largo de las generaciones. Es entonces cuando Moisés, un héroe insospechado que vagaba por el desierto, se topa con un arbusto en llamas. La declaración "Yo soy el que soy" es como Dios nos transmite que siempre he existido y siempre existiré. No fue creado ni comenzó a existir en un luminoso día en Egipto, su presencia es eterna. Así, Moisés vuelve a Egipto con una misión encomendada por un Dios inmortal, desafiando al faraón y demandando la liberación de los israelitas. Fue un reto arduo, pero contaba con el apoyo de Yahweh, el Dios que no tiene final. La narrativa se despliega con plagas, un mar que se parte en dos y, finalmente, la liberación de los israelitas. A través de estos eventos, Yahweh está constantemente presente, guiando, proveyendo y demostrando que su presencia es perpetua. ¿Qué significa esto para nosotros? Es sumamente reconfortante saber que en un mundo donde todo parece efímero, conocer a Yahweh es conocer a alguien que representa lo contrario. Él es como la estrella polar en el firmamento nocturno, siempre constante, inmutable, orientándonos a través de los desafíos de la vida. Así que, cuando los tiempos se vuelven difíciles, cuando parece que todo concluye o se mueve demasiado rápido, recuerda a Yahweh.
Él es como el ancla definitiva, sosteniéndose estable ante las tormentas más severas. Es verdaderamente asombroso pensar que, en nuestras vidas llenas de cambios constantes, podemos contar con alguien que ha estado presente desde siempre. Tal es la grandeza de Yahweh, el Dios eterno, el que es, el que era y el que ha de venir, conforme a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. En el vasto relato de la vida, con todas sus vicisitudes, Yahweh emerge como el héroe intemporal, la presencia perpetua. No es meramente un personaje de relatos antiguos, Él es el escritor persistente de una narrativa sin fin en la que todos desempeñamos un papel. El nombre Yahweh no representa simplemente un título, es un compromiso de que, ocurra lo que ocurra, Dios está y siempre estará presente. Ahora, ¿no es eso algo de incalculable valor? Número 3. Yahweh representa la autoridad máxima. Al explorar el concepto de Yahweh, nos adentramos en la comprensión de que Dios constituye la autoridad última. Reflexiona sobre lo que implica ser la autoridad última. Significa que Dios es supremo, el principio y el fin de todo. No existía nada antes de Él y nada puede existir sin Él, salvo que Él lo permita. La Escritura revela que, al principio, antes de cualquier cosa que conocemos, ya existía Dios. Esta realidad se expresa de manera elocuente en Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Imagina eso, solo Dios existía, y de repente, con su palabra, todo lo que conocemos empezó a ser. ¿No es acaso asombroso? Porque si Dios es la autoridad última, entonces todo lo demás en nuestras vidas, incluyendo nuestras alegrías y nuestros desafíos, adquiere sentido en relación con Él. Es como si fuéramos personajes dentro de una narrativa que Él está redactando. ¿Has reflexionado alguna vez sobre cómo tu existencia se alinea dentro de este contexto más grande? Considera, por ejemplo, a los israelitas en Egipto. Estaban afligidos, implorando ayuda, y Dios no solo los atendió, sino que ya tenía un plan para liberarlos porque Él domina sobre todo sus vidas. Sus adversidades y sus esperanzas estaban completamente en sus manos. Dios, siendo la realidad suprema, nos proporciona un sentido de seguridad y dirección en momentos difíciles o cuando nos sentimos agobiados por el caos del mundo. Reconocer que Dios es la autoridad máxima puede transformar nuestra perspectiva. Es como descubrir que existe una roca firme bajo nuestros pies incluso cuando todo lo demás parece ser tan inestable como la arena movediza. Por lo tanto, Yahweh, yo soy, no es simplemente un nombre, es una afirmación del dominio absoluto e inalterable de Dios. Número 4. Yahweh significa el cimiento del todo. Todo lo que existe, desde las estrellas en el cielo hasta los anhelos más íntimos de nuestro ser, está aquí porque Él lo ha dispuesto así. ¿No es reconfortante saber que el mismo Dios que ordenó hágase la luz y la luz fue hecha, es el mismo que nos conoce completamente, tanto a nosotros como a nuestro entorno? Al hablar de Yahweh como la realidad definitiva, afirmamos que Dios es el cimiento de todo, no es simplemente un elemento más de la narrativa, Él es el creador de la historia. Cada instante, cada suceso, cada aliento que tomamos es parte de su realidad eterna e inalterable. Hablar de Dios como Yahweh, o yo soy, nos adentra en una comprensión profunda de su esencia. Número 5. Yahweh es Dios autosuficiente. Piensa en esto. ¿Alguna vez has necesitado la ayuda de alguien para resolver un problema o has dependido de algo para superar el día? Todos hemos estado en esa situación, ¿cierto? Sin embargo, Dios es completamente distinto, Él es absolutamente autosuficiente. Esto significa que no necesita de nadie ni de nada para existir, mantenerse o ser dirigido. Recuerda el maná del cielo, la narrativa donde Dios provee maná a los israelitas en el desierto, que se relata en el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo 16.
Los israelitas, recién fugados de Egipto donde eran esclavos, se encuentran en medio de un desierto desolado, sin supermercados ni granjas, comenzando a inquietarse por su próximo alimento, hasta el punto de desear volver a Egipto donde, a pesar de su esclavitud, al menos tenían que comer. En este momento entra en juego Yahweh, nuestro Dios autosuficiente. Él promete a Moisés que hará llover pan del cielo para su pueblo y cumple su palabra a la perfección. Cada mañana, al disiparse el rocío, encontraban en el suelo una sustancia escamosa. Los israelitas la denominaron maná, que significa que es esto, porque desconocían su naturaleza. Sin embargo, era la manera de Dios de proveerles sustento directamente, sin la intervención de granjas, lluvia ni cualquier otra asistencia humana. Este evento demostró que Dios no se sujeta a las leyes naturales a las que estamos habituados. En el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 15, cuando los israelitas vieron el maná, se preguntaban entre ellos qué es esto, pues ignoraban lo que era. Moisés les explicó, es el pan que el Señor les ha dado para comer. Como ves, Dios no requería de campos ni de labor humana para producir este alimento, simplemente lo manifestó, porque Él es Yahweh, completamente independiente. Esta narrativa sirve como el ejemplo de que Dios no necesitaba ninguna asesoría de expertos ni seguía una receta predeterminada, Él simplemente optó por proveer, y así fue. Imaginar ese nivel de autosuficiencia puede ser desafiante para nosotros. ¿Por qué es relevante esto? Considera las ocasiones en las que sientes que todo recae sobre tus hombros o cuando estás angustiado por necesitar algo o a alguien. Recordar que Dios es Yahweh, el autosuficiente, puede ofrecer un gran consuelo. Significa que incluso cuando todo lo demás parece incierto, cuando dudas de en quién confiar, Dios permanece como la constante definitiva, completamente independiente. Además, la independencia de Dios implica que su amor y cuidado hacia nosotros son decisiones conscientes que Él toma, no porque nos necesite, sino porque desea estar con nosotros. Eso lo hace excepcionalmente especial. No es como un amigo que solo te busca cuando necesita algo, sino más bien como alguien que valora tu compañía por sí misma. Por tanto, Yahweh, como el nombre de un Dios autosuficiente, no es meramente un dato curioso, es un recordatorio de que, en un mundo donde todo parece estar interconectado y dependiente, existe un Dios que es constante, autosuficiente y perpetuamente presente. Al referirnos a Yahweh, estamos reconociendo la total independencia de Dios, no requiere de nada externo para existir o actuar. El relato del maná en el desierto sirve como un testimonio elocuente de esta verdad, donde proveyó a su pueblo mediante su propio designio y poder, sin recurrir a medios naturales. Comprender esta faceta de Dios puede infundirnos una profunda sensación de seguridad y admiración, al saber que el Dios que cuida de nosotros trasciende cualquier necesidad o limitación. Es verdaderamente asombroso contemplar un Dios completamente autosuficiente que, no obstante, opta por involucrarse activamente en nuestras vidas. Yahweh simboliza nuestra total dependencia de Dios, lo cual es un aspecto fascinante de su carácter. Número 6. Yahweh es Dios autoexistente. Vamos a explorar más a fondo esta idea. Yahweh nos muestra que Dios es autoexistente, no requiriendo nada ni a nadie para ser o existir. Pero, ¿qué pasa con nosotros y todo lo que nos rodea? La realidad es que todo lo creado necesita de Dios, tal como una pintura necesita del pintor o una historia del escritor, todo en el universo depende de Dios. No es simplemente que Dios creó todo hace mucho tiempo, sino que continúa sosteniendo todo en funcionamiento en cada momento. Imagina si Dios decidiera dejar de enfocarse en el universo. Imagina por un momento que sería como desconectar un ventilador de la corriente, todo se detendría de inmediato. La manera en que Dios cuidó de Elías se relata de forma conmovedora en una famosa historia bíblica en Primero Reyes, capítulo 17. Esto fue lo que ocurrió. Dios instruye a Elías para que se oculte junto a un arroyo durante un periodo de intensa sequía y hambruna.
Elías podría haber cuestionado, ¿por qué un arroyo? ¿Por qué no un lugar con más recursos? Sin embargo, él obedece y, sorprendentemente, unos cuervos le llevan alimento diariamente y él se abastece de agua del arroyo. Un simple arroyuelo es bastante increíble, ¿verdad? Pero entonces, el arroyo se seca. Elías podría haberse alarmado, pero Dios ya tenía otro plan. Le ordena que se dirija a una viuda en Zarefat y allí, de manera milagrosa, Dios provee alimento para Elías, la viuda y su hijo mediante un suministro inagotable de harina y aceite. Esta narrativa trasciende los milagros, es una demostración palpable de nuestra dependencia de Dios. La existencia de Elías se sostenía gracias a la provisión divina, igualmente, la viuda y su hijo dependían completamente de Dios para su sustento diario. Esto ilustra a Yahweh en acción, Dios revelándose como el Yo Soy, el sustentador y proveedor. Considera esto, aunque no tengamos cuervos que nos entreguen alimentos, ¿no dependemos acaso de Dios para cada aspecto de nuestra vida? Nuestro siguiente aliento, la comida en nuestra mesa, el techo sobre nuestras cabezas, ¿no provienen todos de su gracia y provisión? El nombre Yahweh nos desafía a aceptar esta realidad de dependencia. No se trata de sentirnos impotentes, sino de reconocer la verdadera fuente de nuestra fuerza, sustento y vida. Es aceptar que, al igual que Elías, nuestras existencias están en las manos de Dios. Este reconocimiento puede ser tanto humillante como alentador. Es humillante al exponer nuestras limitaciones, pero alentador porque nos asegura que estamos bajo el cuidado de un Dios siempre presente, el eterno Yo Soy. Yahweh en el Nuevo Testamento se refleja claramente. Considera lo que Jesús expresa en Mateo, capítulo 6, versículo 26, observen las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más valiosos que ellas? Esta es la manifestación de Yahweh en el Nuevo Testamento, indicando que nuestra dependencia de Dios no debería provocar temor, sino ser motivo de consuelo. Es una afirmación de que somos preciados y estamos protegidos por un Dios que perpetuamente es Yo Soy. Así, cuando pensemos en Yahweh, recordemos que no es solo un título, es una afirmación de la identidad de Dios y un suave recordatorio de nuestra posición en sus manos. Todo lo que somos y todo lo que poseemos proviene de Él y es mantenido por Él. Número 7. Yahweh simboliza la incomparabilidad de Dios. Es profundamente tranquilizador saber que el Dios conocido como Yo Soy, es el mismo que vela por nosotros constantemente. Al referirnos a Yahweh, destacamos que no existe absolutamente nadie ni nada comparable a Dios. Considera que todo en nuestro universo, con todas sus maravillas y misterios, es meramente un minúsculo punto frente a la magnitud de Dios. Es similar a comparar una sombra con la realidad tangible, o un eco con un retumbante trueno. La confrontación de Elías con los profetas de Baal es un ejemplo dramático, narrado en 1 Reyes, capítulo 18. Se trata de Elías desafiando a los profetas de Baal, seguidores de un dios falso, en una prueba para ver cuál deidad podría encender un sacrificio con fuego celestial. Los profetas de Baal intentan primero, invocando a su Dios durante horas, danzando y hasta hiriéndose a sí mismos en un esfuerzo desesperado por captar su atención. Pero, ¿qué resultado obtienen? Nada, absolutamente nada, ni un susurro, ni una chispa, es como si estuvieran gritando al vacío. Luego llega el turno de Elías, quien, antes de proceder, hace algo insólito, sumerge su sacrificio en agua hasta el punto de hacerlo humanamente imposible de prender fuego. No solo demuestra confianza, sino que está subrayando una enseñanza. A continuación, Elías invoca a Yahweh y, ¿qué ocurre? De repente, fuego desciende del cielo, consumiendo no solo el sacrificio sino también la madera, las piedras, la tierra e incluso el agua que lo rodeaba. Esta manifestación de fuerza es tan contundente que elimina cualquier duda, el Dios de Elías es activo e inigualable.
¿Qué revela esto en la narrativa? Yahweh no está simplemente haciéndose visible, está destacando la profunda distancia entre él y cualquier otra cosa que podamos considerar poderosa o significativa. Los profetas de Baal, a pesar de sus fervientes esfuerzos, no lograron generar ni una chispa, mientras que la demostración de poder de Yahweh es aplastante e irrefutable. Este episodio nos enseña algo esencial sobre Dios. Él no es simplemente un ente más entre otros, está en una categoría completamente distinta. La Biblia lo articula así en Isaías, capítulo 40, versículo 25, «¿A quién, pues, me compararéis, que yo les sea igual?», dice el Santo. Esto implica que no hay entidad comparable a Dios. Todo aquello que valoramos en el mundo, ya sean las maravillas naturales más impresionantes o los logros humanos más destacados, palidecen frente a Yahweh. ¿Por qué es esto relevante? Es crucial porque va más allá del poder, se trata de perspectiva. Comprender que Yahweh significa que no existe comparación posible con Dios altera nuestra visión de todo lo demás, nuestros problemas, desafíos y hasta nuestras mayores alegrías y triunfos son percibidos bajo una nueva luz. No significa que estos no sean significativos, pero se enmarcan dentro de un contexto más amplio donde Dios es la presencia dominante y central. Así que, al escuchar el nombre Yahweh, recuerda lo siguiente, es un recordatorio de la singularidad de Dios, su dominio supremo sobre todo lo que conocemos. Es una invitación a reorientar nuestra atención, dejando de lado lo efímero y lo trivial para anclar nuestras vidas en la realidad de un Dios sin parangón. Yahweh simboliza la inmutabilidad de Dios. Hablar de Yahweh nos revela que Dios es constante, como ese amigo que siempre está presente en días soleados y lluviosos, año tras año. Imagina algo que nunca cambia, que es siempre igual, incluso en las regiones más vastas y aisladas del universo. Así es Dios. Existe una cita notable en la Biblia, en Hebreos, capítulo 13, versículo 8, que proclama, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es como decir, ¿ves cómo todo en la vida cambia? Pues bien, hay algo que no cambia, Dios. ¿Por qué es esto relevante? Piénsalo, en un mundo donde todo está en constante cambio, es profundamente reconfortante saber que hay algo o alguien que permanece constante. Examinemos una historia bíblica que ilustra vivamente esta idea. Recordemos a los israelitas, el pueblo elegido de Dios, atrapados en su escape de Egipto y de pronto enfrentados al Mar Rojo. Detrás de ellos, el ejército egipcio se acerca velozmente. Momento de pánico, sin duda. Pero aquí es donde la constancia de Dios se manifiesta. Moisés, en apuros, conoce algo crucial, sabe que Dios es constante. Entonces, dirige estas palabras al pueblo en Éxodo, capítulo 14, versículos 13 y 14, «No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor os hará hoy, pues a los egipcios que hoy veis, nunca más los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros os callaréis». Y lo que sucede a continuación es asombroso, Dios parte el Mar Rojo, permitiendo que los israelitas crucen en seco, y cuando los egipcios intentan seguirlos, las aguas se cierran sobre ellos. Un rescate dramático, sin duda. Pero la importancia de esta historia no radica solo en la fuga milagrosa. Resalta cómo Dios demuestra ser inmutable, incluso ante cambios alarmantes. Los israelitas se encontraban en una circunstancia desconocida y temible, pero Dios seguía siendo el mismo Dios poderoso y protector que siempre había sido. Él no cambió en momentos de necesidad, siempre ha sido y siempre será un Dios constante. Dios es completo en sí mismo, no está en proceso de mejorar o convertirse en algo distinto. Él es quien es, y eso es realmente impresionante, ¿no te parece? En nuestras vidas, constantemente estamos tratando de mejorar, cambiar y evolucionar, pero Dios ya es la perfección encarnada. No necesita transformarse en algo más porque ya encarna todo lo que necesita ser. Y hay más aún,
esta constancia de Dios no solo se manifiesta en su poder y fortaleza, sino también en su amor y lealtad eternos. Las misericordias del Señor son la razón por la cual no somos consumidos, ya que no tienen fin y se renuevan cada mañana, grande es su fidelidad. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 a 23, ilustra que cada día, sin importar lo ocurrido el día anterior, el amor y la bondad de Dios están renovados y a nuestra espera. Así, al pronunciar Yahweh, no estamos simplemente diciendo un nombre, estamos proclamando que Dios es la constancia definitiva en nuestras vidas. Él no es afectado por el paso del tiempo, no es modificado por las circunstancias ni alterado por el caos del cosmos. Él es el mismo Dios amoroso, poderoso y leal que era cuando partió el Mar Rojo y así seguirá siendo eternamente. En un mundo en constante cambio, donde nada parece permanecer igual, es verdaderamente asombroso saber que tenemos algo firme y seguro en lo que podemos confiar. Eso es lo que significa Yahweh. Dios es constante, inalterable y siempre presente, sin importar los desafíos que enfrentemos. Él no cambia, y esa es precisamente la garantía que todos necesitamos. Número 8. Yahweh representa el estándar absoluto de verdad. Al hablar de Yahweh, un nombre distinguido para Dios en las Escrituras, nos adentramos en una comprensión realmente profunda. Yahweh no es meramente un nombre, sino una puerta hacia el entendimiento de la esencia de Dios, destacando que Yahweh, o Dios, es la medida definitiva de la verdad. Pero, ¿qué implica esto realmente? Imagina que estás participando en un juego sin reglamento establecido, resultaría en un completo desorden, ¿cierto? En la vida, muchos buscamos un marco de referencia o una dirección, algo que nos indique que es verdadero, que es justo y que es bello. Frecuentemente acudimos a diversas fuentes en busca de estas respuestas, la ciencia para los hechos, el derecho para lo justo y tal vez el arte o la naturaleza para lo bello. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, especialmente de Yahweh, Él trasciende la necesidad de estas referencias externas, Él mismo es la guía definitiva, el estándar que define la verdad, la justicia y la belleza. Salomón y el juicio entre dos madres. Esta anécdota del rey Salomón ilustra su sabiduría, un regalo que él solicitó directamente de Dios. En un episodio narrado en 1 Reyes, capítulo 3, versículos 16 a 28, dos mujeres se presentan ante él con un niño, cada una reclamando ser su madre. Frente a este dilema, Salomón sugiere una solución drástica: dividir al niño en dos, entregando a cada mujer una mitad. Aunque esta propuesta parece terrible, en realidad era una estratagema ingeniosa. La madre auténtica, impulsada por su amor maternal, rápidamente instó a Salomón a entregar al bebé a la otra mujer, con tal de preservar su vida. A través de esta respuesta, Salomón identificó a la verdadera madre. Esta narrativa no solo destaca la astucia de Salomón. Se trata de cómo Dios, actuando a través de Salomón, desentrañó la verdad. La sabiduría que Salomón recibió como don de Yahweh estableció un precedente para desvelar la verdad en situaciones que parecían irresolubles. Este incidente no solo refleja una mera habilidad intelectual humana, sino que ilustra cómo la sabiduría divina puede penetrar el engaño y la confusión para descubrir la verdad. A través de Salomón, Yahweh demostró que Él es la fuente de toda verdad y que su sabiduría es la medida definitiva. Que implica que Dios sea el absoluto. Por tanto, al decir que Yahweh es el estándar absoluto de la verdad, lo proclamamos como el juez o árbitro último en el juego de la vida. No necesita la opinión de nadie para discernir la verdad. Esto no es solo un detalle curioso sobre Dios, sino que tiene una relevancia directa en nuestras vidas. Al reconocer que Yahweh es la medida de la verdad, comenzamos a buscar su guía para discernir lo verdadero en nuestras propias circunstancias. No tenemos por qué perdernos en un océano de opiniones y datos contradictorios. Contamos con una fuente de confianza, un criterio firme en un mundo que no deja de cambiar. Que Yahweh sea el estándar absoluto de la verdad es algo de gran importancia.
No se trata meramente de una doctrina teológica, es sobre un Dios que es práctico y relevante en el día a día. Cuando dudamos sobre qué es real o adecuado, podemos recurrir a Dios, a Yahweh, como nuestra referencia definitiva. Al igual que en el relato de Salomón, la sabiduría divina puede guiarnos a través de los retos más complejos de la vida hacia la verdad. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación complicada, recuerda a Yahweh, el criterio definitivo de la verdad. Y quizás, como Salomón, descubras la sabiduría que necesitas para avanzar. Número 9. Yahweh revela que Dios actúa según su voluntad. Reflexionar sobre Yahweh, uno de los nombres divinos en la Biblia, nos abre una ventana a la esencia y al accionar de Dios. Yahweh no es solo un nombre, es la afirmación de la libertad total de Dios para actuar como desea. Pero, ¿qué implica realmente? Consideremos el enfrentamiento de Dios con el faraón. Si poseyeras el poder de hacer cualquier cosa, ¿qué elegirías hacer? La mayoría de nosotros estamos restringidos por nuestras circunstancias, capacidades o las expectativas de otros, pero Dios, bajo el nombre de Yahweh, no tiene tales limitaciones. Él hace lo que desea, y lo que hace es siempre justo, siempre bello y siempre verdadero. Esto se refleja en la Escritura, como en Salmos, capítulo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, hace todo según su voluntad. Esto también se relaciona con la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. ¿Por qué escogió ese momento? ¿Y por qué empleó plagas? Estos actos demuestran que Dios sigue sus propios designios y tiempos. En Éxodo, capítulo 9, versículo 16, Dios explica a través de Moisés al faraón, en efecto, te he conservado para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Esto podría hacer pensar si Dios es como un titiritero que manipula eventos a su antojo. No obstante, no es así. La hermosura de la voluntad de Yahweh reside en su constante alineación con su naturaleza, que es benevolente, amorosa y justa, aun cuando sus métodos nos resulten incomprensibles. Estas acciones nacen de un lugar de sabiduría y amor supremos. Tomemos, por ejemplo, la guía de Dios de los israelitas a través del Mar Rojo. Esto no fue meramente una demostración de poder, sino también la liberación de su pueblo y una manifestación de su fidelidad y amor. Otro ejemplo se encuentra en la historia de Job. Aquí tenemos a un hombre que lo pierde todo, su riqueza, su familia y su salud. Es una historia que desafía al lector, pero el tema central es la soberanía de Dios. En Job, capítulo 42, versículo 2, Job lo reconoce al declarar, sé que puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus planes puede ser frustrado. Incluso en la adversidad, Job comprende que la voluntad de Dios trasciende cualquier obstáculo y que Él ordena todas las cosas conforme a su propósito. Este concepto de Yahweh, de actuar según su voluntad, puede suscitar muchas preguntas. ¿Es justo? ¿Podemos confiar en un Dios que actúa de esta forma? Imagina algo constante, invariable, incluso en los confines más lejanos del universo. Así es Dios. Esto se fundamenta en su perfección inherente, todo lo que realiza tiene un propósito definido, ya sea para expresar su amor, evidenciar su poder o impartirnos enseñanzas vitales. Y no olvidemos a Jesús, la encarnación de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús hablaba a menudo de cumplir la voluntad de su Padre, pues bajé del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, como se registra en Juan, capítulo 6, versículo 38. Incluso Jesús, siendo Dios mismo, se sometió a la voluntad de Yahweh, alineando sus actos con el diseño divino para la humanidad. ¿Qué significa para nosotros entender a Yahweh como un Dios que actúa según su voluntad? Nos motiva a confiar en su sabiduría y su plan supremos. Reconocer que somos parte de un esquema más amplio, orquestado por un Dios omnisciente y omnipotente, es fundamental. Se trata de fe, de confiar plenamente en que,
aunque algunas situaciones parezcan incomprensibles para nosotros, forman parte de un plan divino perfecto y hermoso. La libertad de Yahweh para obrar según desee no debe generar temor, sino esperanza y seguridad. Es un recordatorio de que cada aspecto de nuestras vidas, desde los eventos más significativos hasta los detalles más minúsculos, están bajo el cuidado de un Dios que es no solo poderoso, sino también amoroso y justo. Así que, la próxima vez que oigas el nombre Yahweh, recuerda que no es simplemente un nombre, es una proclamación de la completa libertad de Dios, su poder sin límites y su voluntad inquebrantable. ¿No es tranquilizador saber que el Dios que formó el universo tiene el control y está orquestando todo para nuestro bien? Yahweh representa la entidad más crucial del universo. Al referirnos a Yahweh o a Dios, estamos hablando de quién es la figura más significativa y valiosa en todo el cosmos. ¿Es verdaderamente Dios? ¿Y por qué debería serlo? Es porque Dios, o Yahweh, no es solo un componente del universo, sino el creador y sustentador de todo. Él es mucho más fascinante, maravilloso y digno que todo lo que podemos conocer, incluyendo la vastedad del universo mismo. Dediquemos un momento para considerar la narrativa de la creación en la Biblia, encontrada en el libro de Génesis. Observamos a Dios, en solitario, hablando y dando origen a todo lo existente, desde las inmensidades del cosmos hasta las más diminutas criaturas de la tierra. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Génesis, capítulo 1, versículo 3. ¿Puedes imaginar que todo fue creado mediante sus palabras? Este relato ilustra la inmensa potencia e importancia de Yahweh. Él no solo formó el universo, sino que también diseñó meticulosamente cada aspecto de este, desde las estrellas en el cielo hasta el corazón humano, con un cuidado y detalle extraordinarios. Número 10. Yahweh revela que Dios es eterno e inmutable. Sin embargo, la relevancia de Yahweh trasciende su capacidad creadora. Revela que Dios no es solo un creador poderoso, sino también eterno e inmutable. Ha existido siempre y existirá perpetuamente. ¿No sería fascinante profundizar en el conocimiento de un ser así? Adicionalmente, la significación de Yahweh se manifiesta en su interacción con la humanidad. Consideremos, por ejemplo, el relato bíblico de David y Goliat. David, un joven pastor, se enfrentó a un guerrero gigantesco. Antes del combate, David proclamó, «El Señor Yahweh, que me salvó de las garras del león y del oso, me rescatará de las manos de este filisteo». 1 Samuel 17, versículo 37. La fe de David no residía en su propia capacidad, sino en Yahweh. Y, efectivamente, David triunfa. Esta historia trasciende el relato de una victoria inesperada. Es una demostración de cómo Yahweh interviene en nuestras vidas, brindando ayuda y orientación. ¿Por qué es esto relevante? ¿Por qué debería importarnos que Yahweh sea la entidad más significativa y valiosa del universo? Considera esto, si Dios es el ser más asombroso, poderoso y atento que existe, ¿no sería lógico desear conocerlo más, aprender de Él, comunicarnos con Él y comprender sus propósitos para nosotros? Es como descubrir el mayor tesoro del universo y percatarse de que no consiste en oro o diamantes, sino en una relación con Yahweh. Y hay algo más que reflexionar, si Yahweh es tan magnífico y poderoso y aún así, se preocupa por nosotros. Esto no altera cómo enfrentamos nuestros problemas y desafíos. Como David ante Goliat, no estamos desamparados, contamos con el ser más poderoso del universo a nuestro favor. Considerar a Yahweh como la entidad más crucial y valiosa del universo no se reduce a reverencia y admiración. Se trata de descubrir un propósito, hallar esperanza y establecer un vínculo más íntimo con el Creador de todo. Es comprender que, en este vasto universo, el Creador Yahweh tiene un interés personal en cada uno de nosotros. ¿Qué hace tan especial a Yahweh? Yahweh no es solo un nombre más para Dios, representa un lazo personal y profundo.
Se distingue de otros nombres divinos porque está íntimamente vinculado con la forma en que Dios se describe en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Dios emplea este nombre para referirse a sí mismo de una forma profundamente personal. A diferencia de otros títulos bíblicos como Elohim o Adonai, que enfatizan la omnipotencia divina, Yahweh resalta la esencia de Dios, su presencia continua y su relación con la humanidad. Es como si Dios nos dijera, estoy aquí contigo, siempre. Entonces, ¿qué hace tan distintivo a Yahweh? Es un nombre que resalta la presencia perpetua de Dios y su cercana relación con nosotros. Es como si Dios dijera, no soy simplemente un ente poderoso, soy tu Dios personal. Existen teorías que sugieren que Yahweh podría haber sido inicialmente un dios de las regiones de Edom o Canaán. No obstante, si consideramos a Dios tal como lo describe la Biblia, el creador de todo, el originador de la vida, el juez y el salvador, véase Génesis 1, versículo 1, 18, versículo 25, Hechos 3. Versículo 15, Juan 3, versículo 16, es razonable pensar que su inicio como una deidad local no se ajusta completamente a su naturaleza universal. La Biblia afirma claramente desde el comienzo, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1, versículo 1. Esa descripción no corresponde a la de un Dios meramente local, ¿no es así? Actualmente, algunos sostienen que, durante el Éxodo, cuando los israelitas vagaban por el desierto, entraron en contacto con los madianitas y adoptaron algunas de sus prácticas religiosas. Apuntan a que Moisés se casó con la hija de Jetro, un sacerdote madianita, y plantean la posibilidad de que Moisés haya integrado algunas de las creencias de Jetro en la fe israelita. Pero, ¿cuán probable es que Moisés, quien tenía comunicación directa con Dios, incorporara otras creencias religiosas? Además, hay gente que utiliza historias de la Biblia donde se menciona que Yahweh hizo cosas en Edom para sugerir que podría haber sido un dios local de esa área. Estos pasajes incluyen partes de Deuteronomio, Jueces y Habacuc, que hablan de Dios actuando en Edom. Pero este argumento tiene un problema grande. La Biblia también dice que Yahweh no es solo un Dios de un lugar específico, es un Dios para todo el mundo. Por ejemplo, en Habacuc, se dice que la gloria de Yahweh cubre todo el cielo y su alabanza llena toda la tierra. Esto muestra que Yahweh es visto como un Dios universal, no solo un Dios local de una pequeña región. Entonces, ¿qué concluimos? Una teoría que depende únicamente de la ruta del éxodo de Israel, el matrimonio de Moisés, similitudes nominativas y algunos versículos bíblicos parece bastante endeble, ¿no es así? Afortunadamente, existen numerosos estudios detallados y rigurosos, tanto de fuentes cristianas como seculares, que desmienten la idea de que Yahweh era un dios edomita. Estas investigaciones respaldan la veracidad histórica, geográfica, científica y espiritual de la Biblia. Entre todos los textos sagrados del mundo, solo la Biblia enfrenta y supera cada prueba, confirmando su confiabilidad e inspiración, tal como se expresa en el Salmo 19, versículo 89. Por lo tanto, ¿fue Yahweh originalmente un dios edomita o cananeo? La evidencia contenida en la Biblia misma indica lo contrario. Se le describe como el creador de todo, y no simplemente como una deidad local. Si bien es intrigante examinar estas teorías, es crucial abordarlas con un análisis crítico y evaluar su fundamento real. En conclusión, recordemos que Yahweh no es simplemente un término de un texto antiguo. Representa a un Dios que sigue siendo vital y presente en nuestros días. Hemos aprendido que Yahweh significa yo soy, lo cual nos revela que Dios es eterno, existiendo siempre y omnipresente, como le afirmó a Moisés en Éxodo, capítulo 3, versículo 14, yo soy el que soy. Este nombre nos brinda consuelo al recordarnos que, sin importar nuestras circunstancias, Dios está siempre con nosotros. Además, hemos descubierto que Yahweh es más que un nombre, es el fundamento de una relación profunda.
No se trata de un mero título formal y lejano, sino de un nombre íntimo que nos alienta a desarrollar una relación más estrecha con Dios, como ilustra el Salmo 23, donde David se refiere a Yahweh como su pastor, quien lo guía y protege. Esto demuestra el deseo de Dios de involucrarse en cada aspecto de nuestra vida. Yahweh también simboliza fidelidad y promesas cumplidas. A lo largo de la Biblia, observamos a Dios haciendo y honrando promesas, lo cual reafirma que es un ser en el que podemos depositar nuestra confianza, ya sea liderando a los israelitas hacia la tierra prometida o enviando a Jesús como nuestro Salvador. Todas las acciones de Yahweh reflejan su compromiso inquebrantable con su pueblo. En este video, has descubierto que Yahweh es un término que evoca poder y fortaleza, pero también amor y misericordia. Es un nombre que encierra los misterios del universo, pero también nos encuentra en nuestras batallas cotidianas. Habla de un Dios que es majestuoso e inimaginable, pero que igualmente nos conoce a cada uno por nuestro nombre y atiende nuestras necesidades más esenciales. Por tanto, al concluir esta exploración, conservemos este renovado entendimiento de Yahweh. En momentos difíciles o en tiempos de celebración, tener presente a Yahweh puede transformar nuestra percepción de la vida y nuestro entorno. No se trata únicamente de adquirir nuevos conocimientos, es adoptar una nueva perspectiva. Una perspectiva que nos revela la magnitud, la proximidad y la lealtad de Yahweh. El Dios que es, que era y que será, recuerda, Yahweh no es simplemente un término contenido en un texto, es un nombre que vibra en nuestras vidas, animándonos a explorar más, a confiar profundamente y a experimentar la riqueza de vivir en comunión con Dios. Tal como expresa Jeremías en el capítulo 29, versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Continuemos indagando, descubriendo y revelando las formas en que Yahweh se manifiesta y actúa en nuestro día a día. Y ahora oremos. Amado Padre Celestial, nos presentamos ante ti hoy con corazones dispuestos a aprender y profundizar nuestro entendimiento de ti, Yahweh, un nombre cargado de significado y que a menudo no se comprende en toda su profundidad. Al congregarnos en tu presencia, aspiramos a explorar las dimensiones de tu nombre que aún nos son desconocidas. Yahweh, tú eres el yo soy quien soy, el inmutable, eterno a través del tiempo. Eres el mismo Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente, que condujo a los israelitas a través del desierto y que nos brinda salvación mediante Jesucristo. No eres simplemente un personaje histórico, sino una presencia viva y activa en nuestras vidas hoy. Al meditar en tu nombre, Yahweh, reconocemos tu dominio sobre toda la creación. No eres simplemente un Dios que formó el universo y luego se retiró, estás profundamente implicado en cada aspecto de nuestras vidas. En aquellos momentos en que nos sentimos solos o agobiados en un mundo que frecuentemente parece desordenado e incierto, tu nombre, Yahweh, se mantiene como una prueba de tu lealtad constante. Tú eres el Dios que mantiene sus promesas, que nos acompaña en cada fase de nuestra existencia. Permítenos confiar en tu esencia eterna, hallar tranquilidad en saber que tu amor y compasión son invariables. Yahweh, tú eres también un Dios de justicia y rectitud en un mundo donde la injusticia parece dominar. Recuérdanos que eres el juez supremo, que tus caminos son perfectos y que tu tiempo siempre es el adecuado. Otórganos el valor para abogar por lo justo y para actuar como tus manos y pies en un mundo que necesita desesperadamente de tu amor y gracia. En tu nombre, Yahweh, también se encuentra la curación y la renovación para aquellos de nosotros que sufrimos, ya sea física, emocional o espiritualmente. Rogamos por tu toque sanador, tú eres el Dios que renueva, que transforma todas las cosas. Proporciona consuelo a los que sufren y esperanza a los que están desanimados. Como Yahweh, eres un Dios atento, que escucha nuestras plegarias y responde con misericordia. En este momento, presentamos delante de ti todo lo que pesa en nuestros corazones, nuestras esperanzas, temores y sueños. Los depositamos a tus pies, confiando en tu benevolencia y en los planes que tienes para nuestras vidas.
Padre, instrúyenos para seguir tus caminos, para ver tu rostro en cada acción que emprendemos. Ayúdanos a llevar vidas que reflejen tu amor y tu verdad en un mundo que frecuentemente nos juzga por nuestros fracasos o éxitos. Recuérdanos que nuestra auténtica identidad está en ti, Yahweh, el Dios que nos conoce individualmente y nos ama sin condiciones. En nuestra vida diaria, permitamos que la verdad de quién eres, Yahweh, forme nuestros pensamientos, acciones y relaciones. Que reflejemos tu amor hacia aquellos que nos rodean, demostrando bondad, gracia y compasión de una forma que los acerque a ti. Yahweh, te damos gracias por el regalo de tu palabra que nos revela tu naturaleza y tus promesas. Ayúdanos a profundizar en las Escrituras para aprender más sobre ti y entender cómo deseas actuar en nuestras vidas y a través de ellas. Además, Yahweh, solicitamos un conocimiento más profundo de tu amor y tus planes para nosotros. Abre nuestros ojos para ver dónde estás actuando en nuestro entorno, nuestros oídos para oír tu voz y nuestros corazones para acoger todo lo que deseas darnos. Que cada día sea vivido bajo la luz de tu presencia, guiados por tu espíritu y firmes en tu verdad. En el poderoso y precioso nombre de Yahweh, hacemos esta oración. Amén.